Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día pendientes de las últimas horas mirando a la supuesta interferencia de Rusia en el avión de Ursula von der Leyen. Enseguida les contamos las medidas, las reacciones por parte de Europa, les contamos también la primera reacción por parte del Kremlin con declaraciones de Dmitry Peskov, pero pondremos el foco en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái con mensajes de Xi Jinping con Modi y Putin de la mano y con mensajes importantes hacia Donald Trump. Enseguida miramos precisamente a la situación en Estados Unidos, hablamos también de Europa con Alemania rechazando a von der Leyen, rechazando el envío de tropas a Ucrania, pero con la mirada puesta también en Oriente Medio con Benjamin Netanyahu que rechaza un alto el fuego parcial con Hamas. Enseguida hablamos de estas cuestiones, pero empezamos mirando a Rusia y es que se sospecha que habría interferido con la señal GPS en un aeropuerto búlgaro donde debía aterrizar un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea. Es lo que informaba este lunes Financial Times. 3 funcionarios informados sobre este asunto dijeron que después de que se desactivó el GPS, el avión de von der Leyen que debía aterrizar en Plovdiv este domingo sobrevoló el aeropuerto durante cerca de una hora antes de aterrizar con ayuda de mapas analógicos. Dice que el GPS de toda la zona del aeropuerto se apagó. Fue una interferencia innegable. Sin embargo, tras este incidente, von der Leyen no tuvo problemas durante el despegue. La jefa de la Comisión Europea visita los países de la Unión Europea en primera línea, como por ejemplo Letonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía, para reforzar la solidaridad y abordar cuestiones de defensa. Precisamente la portavoz de la Comisión Europea, Ariana Podesta, ha confirmado este lunes que se produjo una interferencia del GPS durante el vuelo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a Bulgaria la semana pasada. Decía que ha recibido información de autoridades búlgaras que sospechan que esto se debió a una flagrante interferencia de Rusia. Añadía que este incidente no hará sino reforzar la determinación de la Unión Europea de apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Podesta también ha confirmado que von der Leyen viajaba en un vuelo charter, pero no pudo precisar si la interferencia se dirigió a su avión o al aeropuerto de Plovdiv. La Unión Europea ha observado un aumento reciente de las interferencias GPS, especialmente en las zonas orientales de la Unión, convirtiéndose en una práctica casi diaria con graves repercusiones en el transporte marítimo y la aviación. La Unión Europea, que planea desplegar satélites adicionales en la órbita terrestre baja para reforzar sus defensas contra las interferencias del GPS y mejorar sus capacidades para detectarlas, es lo que anunciaba este lunes el comisario de Defensa y Espacio de la Unión Europea, Andrius Kubilius. El anuncio se produce después de que la Comisión Europea confirmara que se produjo una interferencia del GPS en el vuelo de la presidenta de la Comisión a Bulgaria la semana pasada. Revelaba que autoridades búlgaras sugieren que esto se debía a una flagrante interferencia de Rusia. Por su parte, Moscú ha negado cualquier implicación en el incidente. La presidenta de la Comisión Europea, que enfatizaba la importancia de impulsar las capacidades de defensa de Europa, afirmando que la postura de defensa es importante porque el presidente ruso Vladimir Putin es un depredador que no cambiará. Decía, debemos mantener la urgencia porque sabemos que Putin no ha cambiado, ni cambiará, es un depredador. En los últimos 25 años inició 4 guerras: Chechenia, Georgia, Crimea y Ucrania. Sabemos por experiencia que solo se le puede contener mediante una fuerte disuasión. Decía von der Leyen que tenemos que ser coordinados, precisos y rápidos a reforzar nuestra postura defensiva en la Unión Europea, en particular en los países en primera línea de fuego. Este es el mensaje de von der Leyen para Europa. Long-term look on our proposal of the new modern European Union budget, the next 7-year budget. We are tripling the investment in migration and border management and protection. Member states with a direct border with Russia and Belarus will receive additional European funding, because I want to emphasize again that Europe's borders are a shared responsibility. And here we are at a Polish border, but we are also at a European border, and it is a shared responsibility. We have also proposed
a tenfold increase in funding for military mobility, and overall a fivefold increase in defense investment. El presidente ruso Vladimir Putin, que ha afirmado que la guerra en Ucrania no es culpa de Rusia sino de Occidente por apoyar y provocar un golpe de Estado en territorio ucraniano y por sus constantes intentos de arrastrar a Kiev hacia la OTAN. Putin ofreció un discurso en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que se celebra en Tianjin, en China. El líder ruso insistía sobre los orígenes de la guerra. Afirmaba que el conflicto no comenzó con la ofensiva militar en 2022, sino con lo que califica como un golpe de Estado en 2014, orquestado y financiado por Occidente. Precisamente el presidente ruso está llevando a cabo reuniones bilaterales en las últimas horas con Xi Jinping, con Narendra Modi, pero también con el presidente iraní Masoud Pezeshkian. Destaca relaciones amistosas, habla de un constante contacto en lo que refiere a la materia nuclear. Escuchemos al presidente ruso. Особо подчеркнуть наши дружеские отношения, особый характер наших многоплановых российско-иранских связей. Взаимный товарооборот уверенно растет. По итогам 24 در سال گذشته رشد 13% داشت. мы находимся в постоянном контакте по различным аспектам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг иранской. También les contamos que el presidente chino Xi Jinping decía al primer ministro indio Narendra Modi que China y la India han de ser buenos amigos y buenos vecinos tras años de rivalidad y tensiones bilaterales y en un contexto de fricciones de ambos países con Washington. Xi declaró que China e India son dos de los países con mayor tradición civilizatoria y que además son dos de las naciones más pobladas del mundo y parte del sur global, es lo que apunta un comunicado de la cadena CCTV. Xi Jinping aseveraba que ambas partes deben considerar y gestionar las relaciones desde una perspectiva estratégica y a largo plazo e impulsarlas aún más, promoviendo un desarrollo saludable y estable. Los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái que deben cooperar más en economía y seguridad para alejarse del orden mundial liderado por Occidente, es lo que afirmaba el presidente chino Xi Jinping. El discurso que pronunciaba este lunes ante los miembros del bloque euroasiático transmitió una declaración de intenciones sobre el ascenso del llamado sur global. Decía, debemos abogar por una multipolarización igualitaria y ordenada del mundo. Steve Shanks, autor del próximo libro La estrategia global de China bajo Xi Jinping, decía que los comentarios muestran cómo trabaja para transformar el orden internacional existente en uno sinocéntrico. China, que por cierto se dispone a presentar un misil hipersónico capaz de destruir barcos en un desfile militar en medio de crecientes tensiones con Occidente. Imágenes satelitales muestran decenas de armas, incluidos drones y misiles alineados en una zona de preparación en las afueras de Beijing antes del desfile de este miércoles. También se han visto nuevos misiles en camiones militares circulando por las calles de Beijing en un ensayo, incluyendo el misil hipersónico IJ-17, que pronto será presentado. Los detalles están envueltos en misterio, pero los expertos esperan que este arma sea capaz de alcanzar velocidades de hasta Mach 8, es decir, 6.100 metros por hora. Tiene un alcance proyectado de 750 millas, lo que permite atacar objetivos navales distantes sin exponer las plataformas de lanzamiento a contraataques. Mirando a China, les contamos que un enorme sistema hidrotermal rico en hidrógeno fue descubierto recientemente bajo el fondo del Océano Pacífico Occidental, lo que podría proporcionar nueva información para comprender los procesos internos de la Tierra y las condiciones que dieron origen a la vida, es lo que informaba el Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de China. El sistema, denominado Campo Hidrotermal Kunlun, se sitúa a casi 80 kilómetros al oeste de la fosa de Musao, dentro de una región tectónicamente activa de la placa de las Carolinas. Según los científicos, está compuesto por 20 grandes cráteres con forma redondeada que se extienden sobre un área de cerca de 11 kilómetros cuadrados. Este conjunto es 100 veces más grande que la famosa ciudad perdida del Océano Atlántico, que en su momento fue considerado el mayor sistema hidrotermal de aguas profundas del mundo.
Con la mirada puesta en China, en esta cumbre de la OCDE hay un protagonista, es el primer ministro indio Narendra Modi, golpeado, atacado por Donald Trump. Ahora se acerca a Rusia y a China. Vamos a ver las imágenes con el presidente ruso, con Vladimir Putin. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, imágenes muy llamativas por parte de tanto Modi como el presidente ruso, es decir, Vladimir Putin y el primer ministro indio, que han sido vistos caminando de la mano mientras saludaban al presidente chino Xi Jinping en la cumbre del día de hoy de la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái, donde se han reunido los líderes de China, India y Rusia junto con representantes de otras 7 naciones. El primer ministro indio, bueno, pues que ha sido muy llamativo y muy comentado en redes sociales, sobre todo ese gesto de coger la mano, ahí como están viendo ustedes, al presidente ruso, a Putin, y además también Modi decía a los compañeros de prensa que se encontraban allí en esa cumbre, decía que la reunión que había mantenido con su homólogo ruso había sido excelente y que se alegraba de conocer y de tener otra vez la oportunidad de estar con Putin. Por lo tanto, llamativa ese saludo y ese estrechamiento de mano entre Modi y también, por lo tanto, Vladimir Putin. Bueno, pues el mundo pendiente de Shanghái, de esta cumbre, de Putin, de Modi y Xi Jinping. Muchas gracias, Enrique, por esta última hora. Nosotros vamos a seguir mirando precisamente al primer ministro de la India. Afirmaba hoy que el establecimiento de la paz en Ucrania es un ruego de toda la humanidad, después de reunirse, como veían, con el presidente ruso Vladimir Putin en los márgenes de la cumbre de la OCDE. Decía, saludamos los recientes esfuerzos para lograr la paz y confiamos en que todas las partes tendrán una postura constructiva a este respecto. Es lo que apuntaba Modi, refiriéndose a la guerra de Ucrania, según imágenes emitidas por la televisión estatal rusa. Insistía en que es necesario buscar vías para poner fin cuanto antes al conflicto y establecer la paz. Dice que este es precisamente ruego de toda la humanidad, es lo que resumía el jefe del gobierno indio, añadiendo que India y Rusia intercambian periódicamente opiniones sobre el conflicto en Ucrania. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comentado este lunes que ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Baltimore podrían convertirse en zonas libres de delincuencia, tal y como hace Washington DC después de ponerlas bajo control federal, y que puede suceder rápidamente. Decía Trump, trabajen con nosotros, es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social. Dice que el principal agente del orden público de Los Ángeles dijo en los disturbios y cuando envió a las tropas que no podrían haberlo hecho sin ellos. Decía Trump, estaban completamente desbordados. Si no hubiéramos llegado, además de los incendios de Palisades, Los Ángeles habría perdido los Juegos Olímpicos. Trump elogiaba a la alcaldesa de Washington DC por cooperar, a diferencia de los gobernadores de Illinois, California y Maryland. Pendientes de Trump y de Estados Unidos, les contamos precisamente que el presidente afirmaba este domingo que su país quedaría completamente destruido si los aranceles de su administración, sin aranceles y los billones que ya ha recaudado, decía Trump, nuestro país quedaría completamente destruido y nuestro poder militar quedaría aniquilado al instante. En una opinión de 7-4, un grupo de jueces de la izquierda radical, decía Trump, no le importó, pero un demócrata designado por Barack Obama votó para salvar a nuestro país. Quiero agradecer su valentía, ama y respeta a Estados Unidos, es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social. Todo esto después de que el fallo, por 7 votos a favor y 4 en contra, de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos determinara que Trump no tenía autoridad para imponer aranceles a las importaciones. Trump dijo que entonces iba a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos para que le ayude a mantener los aranceles vigentes. También pendientes de Venezuela, donde su canciller, su ministro de Asuntos Exteriores, Iván Gil, ha exigido este lunes el retiro inmediato de los activos militares de Estados Unidos del Caribe, en el contexto de la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En esta jornada se lleva a cabo una reunión de urgencia convocada por Colombia para tratar las preocupaciones existentes en torno a los recientes movimientos militares en el Caribe, es lo que informaba la Cancillería de ese país. Durante su intervención, el ministro de Defensa venezolano recordó que Estados Unidos ha concentrado activos militares cerca de las costas venezolanas, entre las que se encuentran 8 embarcaciones que poseen más de 1.200 misiles, 4.200 hombres entrenados, que han anunciado que están listos para invadir Venezuela. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ha dicho que su país está preparado para enfrentar cualquier ataque de Estados Unidos, mientras aumentan las tensiones por la presencia militar de Washington.
Mientras tanto, Rusia ha confirmado este lunes su pleno apoyo a Venezuela ante las amenazas externas, al tiempo que rechaza el uso de instrumentos de presión política y de fuerza. Es lo que transmitía el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, en una reunión con el embajador venezolano en Moscú. Dice que la parte rusa confirma su pleno apoyo y solidaridad con las autoridades bolivarianas en materia de protección de la soberanía nacional, expresando su enérgico rechazo al uso de instrumentos de presión política y de fuerza sobre estados independientes, en lo que apunta el comunicado de la Cancillería rusa. Por su parte, el diplomático venezolano informó sobre los esfuerzos del liderazgo venezolano para mantener la estabilidad interna ante las crecientes amenazas externas. En el encuentro también se trataron cuestiones de cooperación bilateral y se esbozaron los pasos para fortalecer la asociación estratégica entre ambos países. Pendientes de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, mirando también a los mensajes desde Europa, pendientes de Oriente Medio, hacemos una pausa, 2 minutos. Sigue la información en Negocios Televisión. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas, mirando a esta cumbre de la OCDE con Rusia, con China, con India, mandando duros mensajes a Estados Unidos. Así ha sido el mensaje por parte de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, ha acusado a los países occidentales de abusar del dólar, subrayando que lo usan para reprimir a sus competidores. Dice, esto no tiene nada que ver con un intento de defender los derechos legítimos de Occidente en la economía global y la política mundial, sino que el dólar simplemente se usa como un medio para reprimir a los competidores. Además, Lavrov ha señalado que Occidente está recurriendo al chantaje para intentar impedir la formación de un mundo multipolar. Dice, intentan mantener su dominio recurriendo no a negociaciones, tampoco a métodos de competencia leal, sino al chantaje directo, la presión y las sanciones. De Rusia pasamos a Estados Unidos para contarles que una persona ha fallecido y otras 3 han resultado heridas cuando 2 aviones pequeños han chocado en el aire mientras intentaban aterrizar en un aeropuerto de Colorado este domingo. Las 2 aeronaves, una Cessna 172 y una Extra EA300, colisionaron al aterrizar en el aeropuerto municipal de Fort Morgan, en Colorado, cerca de las 10:40, es lo que apunta la Administración Federal de Aviación. Había 2 pasajeros a bordo de cada aeronave. Los aviones aterrizaron en campos justo afuera del aeropuerto, donde estallaron en llamas, es lo que informaba Fox News. Estados Unidos exige que la Unión Europea renuncie al petróleo y el gas ruso, se imponga sanciones a India y a China, es lo que informa Axios. Según este medio, Estados Unidos no quiere asumir solo los costes de presionar a Rusia, quiere que Europa haga una contribución más significativa. Washington insta a Europa a imponer medidas contra Rusia que incluyan la suspensión total de todas las compras de petróleo y de gas, así como la introducción de aranceles secundarios de la Unión Europea contra India y China, similares a los que ya aplica Estados Unidos a la India.
La semana pasada, Estados Unidos y su aliado de la OTAN, Noruega, realizaron una demostración de fuerza con buques de guerra y aviones a las puertas de Rusia en la disputada región del Ártico. La Armada de Estados Unidos invierte en defensa colectiva con socios regionales responsables para crear condiciones que minimicen los conflictos y promuevan oportunidades de paz y prosperidad en la región euroatlántica, es lo que declaraba un portavoz de la Armada estadounidense. Las fotos publicadas por la Marina muestran que un par de destructores de la clase Aleipurg, el US Mahan y el US Pembridge, transitaron el fiordo del Cabo Norte sobre el Círculo Polar Ártico con 2 buques de guerra noruegos, mientras que 3 aviones militares volaron sobre ellos el pasado viernes. Mientras tanto, cerca de las 8 de la mañana les contamos un incidente que ha tenido lugar en la embajada rusa. Varios agentes han acudido tras conocerse que un vehículo no autorizado estaba estacionado en la entrada. La policía ha intentado hablar con el conductor, pero presuntamente se estrelló contra la entrada. Un coche ha embestido las puertas del consulado ruso en Sydney, en Australia. El conductor, de 39 años, fue detenido, mientras que un policía de 24 años ha sufrido una lesión en la mano. Al parecer tuvo que ser atendido por paramédicos. Se investigan los motivos y los detalles del incidente. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha advertido al canciller alemán Friedrich Merz y al presidente francés Emmanuel Macron que las cosas podrían terminar como en 1945. Decía que podrían terminar siendo identificados por los dientes, decía Medvedev. Los dos gemelos, Merz y Macron, son bichos raros. Uno anhela venganza, el otro teme al depredador de la puerta y chantajea a Donald Trump con el presidente ruso Vladimir Putin. Han olvidado por completo las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, es lo que apuntaba en un mensaje en X. Medvedev también afirmó tener 2 malas noticias para Merz y para Macron. La primera, que Trump está vivo, y la segunda, que Rusia avanza. Sus comentarios surgen tras especulaciones sobre una supuesta muerte de Donald Trump, después de que el presidente de Estados Unidos no apareciera en público durante varios días. En Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha criticado este lunes la declaración de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái por evitar mencionar la guerra que Rusia está librando en Ucrania. Lo ha hecho en un comunicado publicado en su página web. Dice que es sorprendente que la mayor guerra de agresión en Europa desde la Segunda Guerra Mundial no se haya reflejado en un documento tan importante y fundamental. Es lo que afirma el Ministerio ucraniano. Mientras tanto, su presidente Volodymyr Zelensky se reunirá con líderes europeos en París este jueves 4 de septiembre, es lo que apunta una fuente a AFP. Las conversaciones forman parte de los esfuerzos internacionales en curso para poner fin a la guerra de 3 años y medio en Ucrania. Se producen tras un ataque masivo contra Kiev la semana pasada. Según las fuentes, se realizan preparativos para esta reunión con varios funcionarios europeos, aunque no se revelaron detalles sobre los participantes. Eso sí, nos espera la asistencia por parte de Donald Trump. Hace 2 semanas, von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, Friedrich Merz o Keir Starmer se unieron a Zelensky y al jefe de la OTAN en Washington para conversar con Donald Trump. Precisamente el canciller alemán Friedrich Merz ha dicho que se prepara para una larga guerra en Ucrania después de poner en duda la opción de una reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Dice Merz: intentamos poner fin lo antes posible, pero no a costa de que Ucrania capitule. Es lo que apuntaba en un mensaje en X. Dice que Ucrania perdería su independencia. Mañana le tocaría al siguiente país y pasado mañana nos tocaría a nosotros. Este es el aviso, la advertencia de Merz para Europa. Wenn Deutschland bereit ist, in Europa wieder Führung zu übernehmen, wenn Europa zusammensteht, dann haben wir eine Chance, gehört zu werden. Dann können wir unsere Interessen durchsetzen. Wir können unsere Freiheit und unsere Sicherheit gemeinsam verteidigen. Das wird noch lange dauern, bis wir es aus eigener Kraft allein vielleicht eines Tages können. Aber dass wir darauf hinarbeiten, dass wir den europäischen Teil der NATO stärken, dass wir versuchen, die Amerikaner in Europa zu halten, aber auch zu sagen, ja, wir sind bereit, einen großen Beitrag selbst zu leisten für unsere Verteidigung, für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit. Das haben wir im Juni auf dem NATO-Gipfel in Den Haag
En Alemania les contamos que el ministro de Defensa ha calificado este lunes de prematuras las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre los planes de enviar tropas europeas a Ucrania, afirmando que carecía de mandato para discutir este asunto. Von der Leyen dijo al Financial Times en una entrevista publicada este domingo que Europa está elaborando planes bastante precisos para un despliegue de tropas multinacionales en Ucrania como parte de las garantías de seguridad posteriores al conflicto, que contarán con el respaldo de las capacidades de Estados Unidos, decía Pistorius. Son cosas que no se discuten antes de sentarse a la mesa de negociaciones con muchas partes que tienen voz y voto en el asunto, es lo que apuntaba en una visita a una fábrica de municiones en Colonia. Decía, sería mejor no comentar ni confirmar tales consideraciones, salvo que la Unión Europea no tiene mandato ni competencia alguna en materia de despliegue de tropas. En Polonia, Karol Nawrocki, su presidente, ha reavivado este lunes las exigencias a Alemania para que Berlín pague reparaciones por los daños ocasionados en la Segunda Guerra Mundial durante una ceremonia conmemorativa de la invasión alemana. Es lo que informan medios locales. Decía Nawrocki que las reparaciones no son una alternativa a la amnesia histórica, es lo que denunciaba en una ceremonia de conmemoración del ataque alemán a la estación militar de Westerplatte, hecho que dio inicio al conflicto el 1 de septiembre de 1939. Dice que Polonia, como Estado de primera línea, como el país más importante en el flanco oriental de la OTAN, necesita justicia y verdad y relaciones claras con Alemania, pero también necesita reparaciones del Estado alemán. Dice que para construir una asociación basada en la verdad debe resolver la cuestión de las reparaciones por parte de Alemania, que exige como presidente de la República de Polonia. El jefe de la policía ucraniana, Iván Bikiski, ha declarado este lunes, horas después de la detención del supuesto asesino del exjefe del Parlamento ucraniano y figura clave de la revolución del Maidán, Andrei Parubi, que se ha encontrado un rastro ruso en el sospechoso apresado. Dice que sabe que este crimen no es casual, que hay en él detenido un rastro ruso. Todos responderán ante la ley. Es lo que apuntaba en un mensaje en Facebook, sin dar más detalles de la pista rusa relacionada. El jefe de la policía ucraniana ha publicado fotografías del momento de la detención, en las que se ve a los agentes ucranianos con el supuesto asesino, un hombre de mediana edad que aparece sin camiseta, esposado dentro de una vivienda. También les contamos que un reciente diagnóstico en Estados Unidos ha reactivado las alarmas sanitarias por un parásito que había sido eliminado hace casi 6 décadas. Se trata del gusano barrenador del Nuevo Mundo, cuya presencia no se detecta en humanos en Estados Unidos desde 1966. El caso fue reportado en Maryland, donde un hombre fue diagnosticado tras regresar de un viaje a El Salvador. La infección fue identificada el pasado 4 de agosto mediante un sistema de telediagnóstico utilizado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades junto con el Departamento de Salud Estatal. Aunque el tratamiento fue exitoso y el paciente ya se recuperó, las autoridades han hecho público este caso semanas después, cuando ya concluyó la atención médica. El peligro para la población general sigue siendo bajo, pero el sector agropecuario de Estados Unidos observa con preocupación la expansión de este insecto desde Centroamérica. Según el Departamento de Agricultura, el gusano barrenador ya se encuentra presente en países como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador. Su avance hacia México enciende las alarmas, especialmente en zonas ganaderas como Texas, donde un brote podría afectar a más de 7 millones de cabezas de ganado, podría provocar pérdidas estimadas en más de 730 millones. También pendientes de Oriente Medio, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en que el país no aceptará un acuerdo de alto el fuego parcial, ni tampoco el intercambio de rehenes con Hamas, lo que informan este lunes varios medios en idioma hebreo. Netanyahu supuestamente ha confirmado su postura en una reunión de gabinete después de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, solicitara una votación que oficializara el rechazo a una tregua parcial. Se dice que el primer ministro señaló que la votación era innecesaria, ya que tal solución no está sobre la mesa. La noticia llegó después de que se informara que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Netanyahu a acelerar su operación contra Hamas porque considera menos posible una solución diplomática. Mirando la tensión en Oriente Medio, pendientes de esta supuesta interferencia, este supuesto sabotaje contra von der Leyen, los mensajes desde Rusia, la cumbre de la OCS. Hacemos una pausa, unos minutos enseguida, el análisis, la información con Enrique Castilla.